Bienvenidos amigos, hoy tenemos lo que son los receptores por modulación de ángulo, FM estéreo y radio de FM en dos sentidos. Pues bien, los objetivos de este capítulo son de demostrar las configuraciones básicas de receptores y circuitos que se usan para recibir y demodular las señales de FM y de PM, y describir su funcionamiento y en qué difieren de los receptores y circuitos de AM convencional o de banda lateral única. Pues bueno, como primer punto tenemos a los receptores de FM. Pues los receptores de FM, como su contraparte de AM, son super heterodinos. 2. Demoduladores de FM. Son circuitos dependientes de las frecuencias, diseñados para producir un voltaje de salida que sea proporcional a la frecuencia instantánea en su entrada. La función general de transferencia para un demodulador de FM es no lineal. La expresión de la salida de un demodulador de FM es como tenemos en la siguiente figura, donde la señal demodulada de salida es igual al producto entre la función de transferencia del demodulador y la diferencia entre la frecuencia de entrada y la frecuencia central del modulador. Mientras que para el trabajo en su intervalo lineal es como se ve en la siguiente imagen, donde K sub D es igual a la función de transferencia. A continuación vamos a tener un ejercicio para la explicación de la fórmula ya mencionada. El ejercicio me pide calcular el voltaje máximo de salida para un circuito de modulador de FM con función de transferencia K sub D, que es igual a 0.2 volts sobre kilohertz, y señal de entrada de FM con desviación máxima de frecuencia de 20 kHz. Simplemente sustituimos los valores que ya habíamos obtenido en la fórmula anterior ya mostrada, donde la señal demodulada de salida es igual al producto entre la función de transferencia del modulador y la diferencia entre la frecuencia de entrada y la frecuencia central del modulador. Pues bien, simplemente lo sustituimos. Tenemos lo que es la función de transferencia K sub D, que es igual a 0.2 volts sobre kilohertz. Lo sustituimos por la diferencia entre la frecuencia de entrada y la frecuencia central del modulador. Pues en este caso tenemos con la desviación máxima, que es de 20 kHz. Pues bien, simplemente sustituimos estos valores y nos va a dar a 4 volts pico. Hay varios circuitos que usan para demodular las señales de FM. Los más comunes son el detector dependiente, el discriminador de Ford-Seeley y el detector de relación, el demodulador de PLL y el detector de cuadratura. El PLL, lazo de fase cerrada. El detector dependiente y el discriminador de Ford-Seeley y el detector de relación son formas de discriminadores de frecuencia con circuito sintonizado. Pero, ¿qué son los discriminadores de frecuencia? Circuito sintonizado. Estos discriminadores convierten la FM en AM y demodulan la envolvente de AM con detectores convencionales de picos. También la mayor parte de los discriminadores de frecuencia requieren un inversor de fase de 180 grados, un circuito sumador y uno más circuitos dependientes de frecuencia. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué son los detectores por pendiente? Pues aquí vamos a mostrar una imagen que tenemos a un circuito que está diseñado de modo que la frecuencia intermedia, F sub C, central queda en el centro de la parte más lineal de la curva del voltaje, como podemos ver en la figura, en función de frecuencia. Cuando la frecuencia intermedia se desvía arriba de la frecuencia de la portadora, el voltaje de salida aumenta. Cuando la frecuencia intermedia se desvía abajo de la frecuencia de la portadora, el voltaje de salida disminuye. En consecuencia, el circuito sintonizado convierte variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud, la prácticamente llamada conversión de FM a AM. Demodulador de FM con lazo de fase cerrada. Un demodulador de frecuencia con PLL, lazo de fase cerrada, no requiere circuitos sintonizados y compensa en forma automática los cambios de frecuencia de portadora debido a inestabilidad del oscilador de transmisor. Pues aquí en la siguiente imagen tenemos un diagrama de bloque de un demodulador de FM con lazo de fase cerrada. Demodulador de FM por cuadratura. Un demodulador de FM por cuadratura, llamado a veces detector por coincidencia, extrae la señal de información original de la forma de onda completa de frecuencia intermedia, multiplicando dos señales en cuadratura, es decir, desfasada 90 grados. La siguiente imagen muestra un diagrama simplificado de un detector de FM por cuadratura. El capacitor C sub D es de alta reactancia que cuando se conecta en serie con el circuito tanque R sub C, o la resistencia, la lactancia y la capacitancia, producen un desplazamiento de fase de 90 grados en la figura intermedia central. El circuito tanque se sintoniza en la frecuencia intermedia central y produce un desplazamiento adicional de fase teta, que es proporcional a la desviación de frecuencia. La señal de entrada de frecuencia intermedia B sub D se multiplica por la señal en cuadratura B sub 0.
en el detector de producto y produce una señal de salida que es proporcional a la desviación de frecuencia. Supresión de ruido en FM. En la FM la información está contenida en variaciones de frecuencia, lo cual permite eliminar las variaciones indeseadas de amplitud con circuitos especiales llamados limitadores. Pues, ¿qué es un limitador? Los limitadores de amplitud y umbral de FM es un amplificador adicional de frecuencia intermedia que está sobreexcitado. La limitación comienza cuando la señal de frecuencia intermedia es suficientemente grande para activar al amplificador hasta la saturación y el corte en forma alternativa. Se deben satisfacer tres criterios para obtener el umbral de FM. ¿Cuáles son estos? El primero, la relación de señal al ruido en predetección debe ser 10 decibeles o mayor. 2. La señal de frecuencia intermedia debe amplificarse lo suficiente como para poder sobreexcitar al limitador. Y tercero y último, la señal debe tener un índice de modulación igual o mayor que la unidad, m mayor o igual a 1. Receptores de FM en circuito integrado lineal. Un sistema de frecuencia intermedia para FM en circuito integrado y baja potencia es el NESA614A, pues tiene un indicador de intensidad de señal recibida, que en su sílaba sería RSSI, incorporado, compensado térmicamente y con la salida logarítmica e intervalo dinámico mayor que 90 decibeles. Tiene dos salidas de audio, una enmudecida y la otra no. Requiere pocos componentes externos para funcionar y cumple con las especificaciones de radio celular, pues se pueden usar para las siguientes aplicaciones. 1. Radio celular. 2. Receptores de comunicación de FM de alto rendimiento. 3. Amplificación y detección de frecuencia intermedia hasta 25 MHz. 4. Medidor de intensidad de señal de radiofrecuencia. 5. Aplicaciones de analizar de espectro. 6. Circuitos de instrumentación. 7. Receptores y transmisores de datos. Sistema de frecuencia intermedia para FM de alto rendimiento, bajo voltaje y con mezclador. Pues este es casi similar al anterior. El NESA 616, como su nombre es, trabaja con frecuencia hasta de 150 MHz y con 2.7 voltios de corriente directa. Tiene bajo consumo de energía, una ganancia de conversión de potencia en mezclador de 17 decibeles a 45 MHz, 102 decibeles de ganancia de amplificador limitador de frecuencia intermedia y un ancho de banda a pequeña señal de corriente alterna de 2 MHz. En el amplificador limitador de frecuencia intermedia se puede usar en las siguientes aplicaciones. Tenemos al radio celular FM portátil, a los teléfonos inalámbricos, a los sistemas de comunicaciones inalámbricas, al medidor de intensidad de señal de radiofrecuencia, al análisis de espectro, a los circuitos de instrumentación, a los transectores de datos, a los amplificadores logarítmicos y a los receptores VHF de una conversión. Emisión estereofónica en FM. En 1961 la FCC autorizó la transmisión estereofónica en banda comercial de FM. En la transmisión estereofónica, la señal de información se divide especialmente en dos canales de audio, de 50 MHz a 15 kHz, uno derecho y uno izquierdo. La música que se originó en el lado izquierdo solo se reproduce en la bocina izquierda y la que se originó en el lado derecho solo se produce en la bocina derecha. Así, con la transmisión estereofónica es posible reducir música con una direccionalidad y dimensión espacial exclusivas, que antes todo solo era posible con la fuente viva, es decir, con una fuente extendida. También en la transmisión estereofónica es posible separar música o sonido por calidad tonal. La siguiente imagen tiene o muestra un espectro de banda de FM, donde la figura A será antes de 1955, la B antes de 1961 y la C a partir de 1961, donde ya ha ocurrido lo ya mencionado. En la figura A, el canal de audio iba de 50 Hz a 15 kHz. En 1955, la FCC aprobó la transmisión por subportadora, con la autorización de comunicaciones subsidiaria, que es la SCA. Se usa la SCA para transmitir música ininterrumpida a suscriptores privados, como por ejemplo, tiendas de departamentos, restaurantes y consultorios médicos que cuenten con los receptores SCA.
La siguiente imagen muestra el espectro total de frecuencias de la banda base para transmisión de FM antes de 1961. La banda base compuesta abarca el espectro total de frecuencia de la señal moduladora. El canal primario de audio quedó en 50 Hz a 15 kHz, mientras que un canal SCA adicional tiene su frecuencia trasladada a la banda de 50 kHz a 74 kHz. La subportadora SCA puede ser una transmisión de AM de banda lateral única o doble, o de FM con una frecuencia máxima de moduladora de 7 kHz. Tenemos la última figura, la figura C, pues esta muestra el espectro de frecuencia de la banda base de FM. Como es a partir de 1961, este comprende el canal estereofónico de 50 Hz a 15 kHz, más un canal estereofónico adicional multiplexado por división de frecuencia en una señal compuesta en banda base y un piloto de 19 kHz. Los tres canales son el izquierdo, que es representado por L, más el derecho, que es representado por R, de audio, que esto es igual al canal estereofónico de audio, que vendría a ser al lado izquierdo más el lado derecho. 2. El izquierdo más el derecho invertido de audio. O sea, el canal estereofónico viene dado por el lado izquierdo menos el lado derecho. 3. La subportadora SCA y sus bandas laterales asociadas. Bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. La siguiente semana estaremos con muchos más videos de muchos más temas importantes